Hola, ¿cómo están? Muy fuerte respaldo de los técnicos del Fondo Monetario Internacional para el plan de estabilización de la economía argentina, para el gobierno Milei. Un informe técnico muy elogioso que habilita a que el directorio del Fondo Monetario Internacional viabilice préstamos por un poco más de 790 millones de dólares para ir cumpliendo con ese mecanismo de desembolsos del Fondo Monetario para pagar el préstamo oportunamente tomado por Mauricio Macri de 45 mil millones de dólares en el 2018. Nosotros veníamos comentando que el Fondo Monetario venía llamando la atención a Javier Milei por los impactos sociales de los sectores más vulnerables de la economía, e incluso la segunda al mando del Fondo Monetario, Gita Gopinath, en visita a la Argentina y en entrevistas con algunos sectores llamados opositores, dialoguistas, por supuesto, con el gobierno, había planteado que hacía falta más consenso político. Pero bueno, aunque no obtiene todavía el consenso político parlamentario, la llamada ley bases, que es lo que está en discusión en el Senado, el staff técnico del Fondo Monetario acaba de comunicar con un fortísimo espaldarazo al gobierno de Milei de que ha sobrecumplido las metas fiscales, cambiarias, de acumulación de reservas por parte del Banco Central, sin tener en cuenta observaciones que nosotros venimos haciendo, de que hay cumplimiento fiscal sobre la base de la licuación de los ingresos, especialmente de los jubilados. Algo así como el 35% del ahorro fiscal tiene que ver con menores pagos a jubilados este año 2024 respecto de lo que representó el gasto en previsional en este mismo tiempo en el 2023, tiene que ver con la fórmula de recomposición, con el congelamiento del presupuesto 2023, pero el Fondo Monetario destaca la contabilidad creativa que llamamos nosotros, porque hay superávit fiscal pisando gasto, postergando gastos, utilizando licuadora y motosierra en el lenguaje oficial. E incluso hay incremento de reservas internacionales, pero sobre la base de postergar pagos de importaciones, diferir pagos a futuro. Y claro, el fondo cobró la semana pasada 1.900 millones de dólares por parte del gobierno argentino y esta semana otros 800 millones en base a esta octava revisión trimestral de las cuentas argentinas. Acuérdense que bajo el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán se hizo un acuerdo con el fondo que incluía revisiones trimestrales de las cuentas públicas de la Argentina. Bueno, ahora estamos en la octava revisión, el equipo técnico lo ha aprobado, destaca, saluda, felicita, incluso dice que el gobierno ha tenido en cuenta a los sectores vulnerables, mejorando algunos beneficios sociales e increíblemente señala como ejemplo el cuidado de las pensiones, sobre todo las pensiones más bajas. Esto pone en evidencia lo que representa el Fondo Monetario Internacional como aval para el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que obviamente señala este informe no tanto para motivar consenso político, social ampliado en la Argentina, sino para mostrarle a inversores capitalistas internacionales lo que el Fondo Monetario Internacional, por lo menos su equipo técnico, que es condicionante e importante para la decisión política del directorio del Fondo Monetario Internacional, lo que piensan del gobierno Milei. E incluso señala que va a ser muy importante que se avancen en los consensos por reformas estructurales. Hay que leer que ahí está el aval y la presión para la oposición dialoguista con el gobierno de que se avance en la ley bases de reforma del Estado, de privatizaciones, de reaccionarias reforma laboral, aún acotadas por temor al conflicto,
a los paros de las centrales sindicales, a la protesta sindical de trabajadoras y trabajadores, la propia reforma previsional y todo lo que supone delegación de facultades al Poder Ejecutivo para avanzar en las reformas estructurales que los grandes capitales demandan para su proceso de inversión, algo que está contenido sobre todo en el RIGI, el régimen de beneficios para grandes inversores en la Argentina, un tema que genera mucha discusión incluso para sectores industriales del poder, que como en el caso de la Unión Industrial ve ahí una competencia desleal, o el caso de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que ve en el régimen, el RIGI, el régimen de incentivos para las grandes inversiones, un problema que puede afectar ese conjunto de empresas que representan y que supone unos 300.000 trabajadores que podrían estar afectados por desarme de ese aparato industrial. En fin, el Fondo Monetario en total acuerdo con la política de ajuste y reestructuración que lleva adelante el gobierno Milei. Podríamos decir, ninguna novedad. Hasta la próxima.